Hola, buenas tardes, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros, miércoles 25 de octubre, y bueno, pues hoy vamos a platicar sobre el Estado de México, pero antes déjeme hacerle unos comentarios sobre todo lo que ha venido pasando con la inseguridad. Las ejecuciones en primer lugar. Ayer Santiago Roel nos decía, Santiago Roel es el responsable de toda esta área, que nunca, jamás habíamos tenido 24,000 ejecuciones. Es lo que vamos a cerrar, es con lo que vamos a cerrar este año del 2017. Ayer él culpaba a Felipe Calderón por haber sacado a los militares de los cuarteles. Él tenía razón en lo que estaba mencionando. ¿Qué sucedía en los tiempos de Fox? Todo estaba administrado, había 3 o 4 carteles, no había problemas, no había dificultades, pero cuando sale Felipe Calderón para legitimar su presidencia ante los ojos de López Obrador, saca a los militares de los cuarteles, se empieza a pelear con todos, y ahorita ¿cuántos cárteles tenemos? ¿20? ¿30? ¿40? ¿Quién sabe? Si el propio Santiago Roel duda del número de cárteles que había cuando se tenía 3 o 4, él ponía un ejemplo de los Estados Unidos de América. Los Estados Unidos de América tienen 3 cárteles, los administran perfectamente y no tienen problemas, no matan a nadie, no ejecutan a nadie. Recuerde que hay 30 millones de adictos en los Estados Unidos, y si un día no llega la droga a los Estados Unidos se vuelven locos y se hace una revolución. Bueno, pues está eso terrible. Oiga, ya están las encuestas de Monreal. Gana Monreal y Erubiel Ávila se va a la basura, ¿eh? Nah, ya, Erubiel ya ni por dónde salir. Se asoció con el Cuauhtémoc, con el Gordo, con el Basuritas. Ya es el socio, bueno, pues ya Erubiel a la basura. Ya, no sé ni para qué lo trajo Peña. Lo hubiera dejado allá en el Estado de México o lo hubiera pues mandado de embajador a algún país centroamericano. Monreal en primer lugar. En segundo lugar queda Sheinbaum. La Sheinbaum se va a ir a la basura también, porque fíjese, ¿qué sucedió con el colegio Repsamen? Pues de acuerdo con el peritaje, siempre sí fue el jacuzzi el que hizo que se tronaran los pilares. Era 1 tonelada el agua. Esta agua del jacuzzi, y entonces pues Mónica García no va a aparecer en ningún lado. Ya está ahorita pues fugada, como se dice común y vulgarmente, pero ya sabe usted que su abogado, este abogado le está yendo re bien, es el abogado de Mónica, es el abogado de Vergara, el de Guadalajara, es el abogado de Emilio Lozoya, o sea, puros delincuentes, porque pues, digo, le ha ido bien. Pero Javier Cuello, como grita mucho, pues a todo el mundo espanta, pero creo que esta vez sí no le va a funcionar. Lo de Mónica, pues Mónica la andan buscando, pero no sé qué vaya a pasar. Después viene, de la Sheinbaum, viene Ale Barrales, viene Xóchitl Gálvez. ¿Y qué cree que viene en último lugar? Narro. Ay, estos priistas. Ay, pero en el Reforma, en la primera plana, si usted tiene el Reforma ahí a la mano, hay una fotografía de Narro que dice, todavía no decido. Pero no sé qué va a decir este güey si nadie lo pela. Pepe Narro, nadie te pela, por favor. Bueno, lo de ahorita a las 12 hay una reunión en el Senado de la República. ¿Qué va a pasar en el Senado? A ver, ¿cómo está intrincado todo esto? Alberto, el que está como encargado de la Procuraduría, tiene su cédula profesional del 2011. Y entonces pues tiene 6 años de estar trabajando. Y de acuerdo con el artículo 30 de la PGR, debes de tener 10 años para poder suspender o para poder quitar al de la FEPADE. Yo empezaría con esa primera pregunta, Alberto. Si no tienes los 10 años, ¿cómo diablos estás suspendiendo o cómo diablos estás destituyendo, podría ser la palabra, al de la FEPADE? En el caso de Santiago Nieto también tiene su culpa, porque él cuando filtra la información al Reforma se dice que se pierde la secrecía y eso desvincula al propio Emilio Lozoya. Yo no lo creo. Yo creo que es una argucia de su abogado, ¿eh? Pero, ¿usted cree que no le dieron ese dinero a Lozoya? A ver, vamos por partes. ¿Qué hacía Lozoya anteriormente? Nada, nunca ha trabajado en nada. Nunca había tenido un cargo público. Entonces, pues hacía labores con Peña Nieto, pero que tenía que ver a nivel internacional. Le llega Odebrecht es el dueño de esta empresa,
y le da la lana y le dice: esto es para la campaña de tu presidente. Ese dinero entra a la campaña. Se habla que de los 10.5 millones de dólares entraron 3.5 millones de dólares y están ahí 4 partidas de dinero en la cuenta que la metieron, y era la cuenta que estaba manejando el propio Emilio Lozoya con otro nombre de unas personas diferentes. Bueno, hay 3,5 millones de dólares que entran a la campaña. Pero, ¿qué pasa después con Emilio Lozoya? Emilio Lozoya era el responsable de OHL con José Andrés de Oteiza, y van a ver al gobernador del Estado de México y le ofrecen este gran negocio y empiezan a robar a manos llenas. Bueno, pero ¿qué pasa más adelante? Bueno, pues se queda ahí hasta que Peña lo pone de director de Petróleos Mexicanos. ¿Por qué? ¿A dónde están sus credenciales? ¿Qué sabía de petróleos? Nunca había trabajado en nada que tuviese que ver con el petróleo. ¿Cómo un cargo tan importante se lo da Peña? ¿A cambio de qué? ¿A cambio del dinero que recibieron de Odebrecht? Bueno, Javier Cuello va a presentar una denuncia en la PG. Así como de locos, ¿no? Bueno, ya eso ahorita, pues seguramente tienen 10 días, 10 días hábiles para, pues yo diría que abrir esta situación. Hoy decían los opositores son los que no están con el PRI ni con el Verde. El PRI y el Verde van jugándosela para que no regrese Santiago Nieto. Pero, ¿qué va a pasar con los opositores? Los opositores dijeron que en el momento que ellos se levanten a querer votar, van a tomar la tribuna. Y esta es una movida que está haciendo Emilio Gamboa, y le voy a platicar por qué. Ellos tienen 5 traidores. Ay, no, ¿verdad? Son 5 tuyos, ¿no? 5 del PAN no son traidores. 5 rebeldes del PAN. Esos 5 rebeldes del PAN pues se convirtieron en el fiel de la balanza. Porque si es a mano alzada, todo el mundo ve quiénes votaron. Los panistas con los panistas, los priistas con los priistas. Pero si es voto secreto, el voto secreto no tiene nombre, no tiene apellido, no tiene código postal, no tiene número telefónico, nomás le pones una crucecita. Y dicen que Emilio Gamboa te da 10 millones de pesos. ¡Ay, en la madre! A ver, ¿cómo está eso, Emilio? A ver, mira, por mi credencial de elector me daban 500 pesos. ¿Y tú le vas a dar 10 millones de pesos a los senadores? Pues ya está. Ese es el atorón que tienen. Si van con voto secreto, ganan los priistas, y el que la está apuntando es Emilio Gamboa. Pero no se le hace tan sencillo. ¿Cómo le hacen los sindicatos para que se vayan perpetuando sus líderes? Pues voto secreto, no es voto a mano alzada, ¿eh? Esa es la diferencia, por eso siempre sus líderes van en primer lugar. Bueno, oiga, fíjese que lavaron 100 millones de pesos en aguas, pero en Aguascalientes. No puede ser. Alberto Anaya es de los de Morena, es del Partido del Trabajo. Pero su esposa se llama Guadalupe Rodríguez, y entonces en su cuenta de cheques metieron 100 millones de pesos que iban hacia Nuevo León. Y no llegaron a Nuevo León. Y Alberto Anaya dice que porque está con López Obrador es un perseguido político. No, eres un ratero, Alberto Anaya, eres un ratero. A ver, tienes 27 años como presidente del partido y te reeliges otros 6 años. Eso es ser un ratero, pero yo no sé si el PG pues no ve a los suyos, nada más ve a los de afuera. Y por el otro lado, eso de los 100 millones de pesos, este cuate Quirós, el que desvió el dinero desde Aguascalientes hasta la cuenta de Guadalupe Rodríguez, la esposa de Alberto Anaya, lo dejaron libre con 600,000 pesos. Fíjese qué buen negocio. Se roba usted 100 millones de pesos, paga usted 600,000 y sale. Pues está de poca, ¿no? ¿Qué pasó ahí? No entendí. No, la verdad no entiendo. Oiga, y lo de Alfredo del Mazo, de vergüenza. Es un gobernador descafeinado. Todos los días saca su fotografía. ¿Se acuerda de Rubiel Ávila cuando empezó? Yo creo que tienen al mismo coordinador de prensa. Sacan una fotografía en todos los periódicos, la misma. Pero no dice nada. Dice, está consiguiendo empleos cercanos a las casas de del Estado de México. Y ahí está saludando a la gente. Esa fotografía la meten a todos los periódicos. Eso no es
Eso no lo entiendo, Alfredo. Creo que te están viendo la cara de güey. Porque pues, esa fotografía no dice nada. Y tú estás en los primeros 100 días, que es la evaluación de un gobernador o de un gobernante, y después de estos 100 días se acaba tu luna de miel. ¿Qué va a pasar después de estos 100 días? Esa es la pregunta. Pero ¿cómo diablos es posible que una sola fotografía esté circulando en todos los días? Todos los días le ponen una fotografía diferente. Ayer porque había ido a visitar no sé qué, a los de oncología o no sé qué hospital. Todos los días es la misma fotografía. Entonces ayer tocó la de los que van a estar cerca de sus trabajos, a 30 kilómetros o a 30 minutos. Nunca le entendí. Bueno. Y la otra, a ver, ¿qué vamos a hacer con el Senado? Fíjese usted. No tenemos fiscal anticorrupción. Y el fiscal anticorrupción y el fiscal general de la nación estaban programados de tal forma que Emilio Gamboa dijo, yo me quedo con el fiscal carnal, que era el fiscal general, y al PAN, pues ya sabe usted que el PAN agarra cualquier cosa. Ay, perdón, se me salió. A ellos le iban a dar el fiscal anticorrupción. ¿Qué le parece? Nos falta Banjico. ¿Quién se va a Banjico? Tiene que irse en 15 días. ¿Quién se va de gobernador al Banco de México? Porque por lo que se ve, Mid va de candidato a la presidencia y entonces sería Videgaray el que iría al Banco de México o viceversa, ¿no? El fiscal general de la nación puede ser Miguel Ángel Mancera. Miguel Ángel Mancera salió ahora sí con 2 cartas. Él tiene ahora 2 posibilidades: ser candidato a la presidencia de la República por el Frente Ciudadano o ser el fiscal general de la República por 9 años hasta el 2027. Ese ya no es fiscal carnal, ¿eh? Y entonces los secretarios están temblando porque se irían muchos de ellos a la cárcel. Lo que sí deberíamos a los secretarios deberían de preocuparse por poner aire acondicionado en las cárceles para que cuando lleguen no sufran, carajo. Imagínate un secretario en una cárcel donde no haya aire acondicionado, pues cómo le van a hacer para vivir, ¿no? ¿Te molesto? Perdón. Vamos con otros invitados, Nos acompaña Genaro Martínez Pérez del Partido Acción Nacional. Genaro, mucho gusto, bienvenido. ¿Qué tal, Lino? Pues muy buenos días, gracias por la invitación. Igual a mis compañeros, muy buenos días. Pues lo del Senado está en chino, ¿no? Pues sí, yo creo que está complicado, pero también tiene su esencia. Y tú planteabas algo muy curioso que a mí se me hace muy interesante. Decías tú, ¿por qué un voto abierto y nominal, no? Yo creo que al final ahí tú lo planteas. Tiene yo creo que también una parte muy interesante, sobre todo de que se vea por parte de nuestros senadores hoy panistas que están, yo diría que un poco confusos, pues ¿con quién están realmente? O sea, es importante. Yo creo que el voto secreto, si Emilio Gamboa les da 10 millones de pesos a cada uno de estos, pásale. Ay, qué bueno que ya llegaste, ya. Ay, qué bueno. Perdón usted, pero ya llegó. Bueno, 10 millones de pesos que dé Emilio Gamboa a cada uno de ellos, se meten en el voto secreto y ganan. Claro, porque se necesita más uno. Fíjate, si fueran los 124, se necesitarían, ¿qué? 50 y tantos. Ahí está el número. Entonces digo 128. Fíjate que pasa algo curioso, digo los que hemos tenido la oportunidad de ser de un cuerpo colegiado. En el caso de tu servidor tuve la oportunidad de ser en Toluca. Teníamos luego así problemas de ese tipo, porque finalmente hay unos compañeros que dicen, pues votamos todos conjuntamente y pues entre la bola no se ve por quién se vota. Y sobre todo perdóname, hace 15 días o hace 20 días había no sé cuántos senadores y había 2 votos de más que metieron los del Verde. Pues mira, fíjate, pero bueno, aquí, a la hora que se abrió la caja, era la caja de Pandora, tenía 2 votos más. Bueno, por eso yo creo que lo importante es que se vea el tablero para que se vea realmente. Mira, yo creo que voto a mano alzada. Sí, no pasa nada. No pasa nada. Yo creo que tiene que darse transparencia desde este tema. Pero ¿por qué el PRI no lo acepta? Porque quiere comprar los votos de Cordero, porque quiere comprar el voto. Estoy hablando de los rebeldes, de los tuyos. Yo veo que hay temor. Yo creo que, y sobre todo, hay temor de que se pueda echar atrás este tema, porque finalmente no hay una reglamentación como tal. O sea, el Senado tiene esa facultad, pero finalmente no está reglamentado. Entonces ahorita literalmente lo están innovando. Yo creo que bien podríamos ver esta parte como algo. Nunca había sucedido algo similar. Claro. Nunca. Y no está reglamentado. Por eso también yo creo que se está usando, yo diría, de estos temas, porque si estuviera reglamentado, finalmente que para estos temas, si la ley dijera bien claro, se votará nominalmente, estaríamos hablando de otro tema. Yo creo que ya no tendríamos ningún problema, pero yo creo que
este ejercicio yo creo que nos va a servir por lo menos a los panistas para saber, pues ojalá que sí se haga nominal, quiénes somos los panistas, quiénes estamos de este lado y quiénes no. Y bueno, y comentarte por otro lado, fíjate que la semana pasada ya salió lo que es la ley de ingresos. Estamos hablando de... No, ya está atorada. Sí, bueno, está atorada. Si no votan, fíjate, está atorada en el Senado, porque los panistas, junto con los del Frente, dijeron, si no sale la elección en los próximos 10 días, tomamos la tribuna y se para ahí. Por eso te lo planteo, fíjate. En ese sentido, son 5,000 billones de pesos. 5,000 millones de pesos. 5 billones de pesos, 279,873 millones de pesos, más un adicional de 43,000 millones de pesos. Sí. Y están calculando 1,983,000 barriles diarios. Fíjate que con este tema que planteamos, vuelvo a retomar el tema de regresar los dineros de los partidos políticos. Lo comentábamos y te lo decía. Es ínfimo. 1,000 millones de pesos, 5 no representa nada. No representa nada. Yo creo que ahorita que tocamos temas de dinero, si estamos viendo cómo se va dando realmente el presupuesto a nivel nacional, hay mucho dinero. Eso que le afecta al Estado de México, eso que le afecta al Estado de México. Mira, le afecta, ahorita te voy a dar datos del Estado de México en mi siguiente participación. Tu siguiente participación. Vamos con Fernanda Vallardo, PRI. Fer, mucho gusto, bienvenida. Muchísimas gracias, Nino, siempre un gusto y una disculpa por la demora con los compañeros. Bueno, pues en efecto, era inevitable que tocáramos el tema del fiscal electoral. Es que ahorita están ahí. Es correcto. Pero bueno, a mí me gustaría que pudiéramos hacer, y sé que mis compañeros también lo harán, pero que pudiéramos hacer un recuento de dos cosas que a mí me parecen importantísimas. Por un lado, creo que el voto se haga abierto o no implica pues que seas o no de un partido. O sea, me parece que es una mala apreciación, porque yo creo que gente como el senador Gil Suart, pues es gente que toda la vida se ha pronunciado panista, y bueno, el hecho de que el día de hoy crea, porque también es un gran abogado, que no se procedió como se debía y le hubiera dado o votara con otros grupos parlamentarios, no implica que deje de ser panista. Eso creo yo, pero bueno, ya los amigos del PAN 10 millones de pesos hacen que se mueva cualesquiera de estas cosas que acabas de mencionar. Bueno, no lo sé. Es que justo es el detalle, Nino. A ver, yo creo que hay dos razones por las cuales no podemos darle la razón a Santiago Nieto. Y la primera es, claro que se violenta un código de ética, sin duda, porque me parece que no podemos poner al escarnio público ninguno de los procedimientos que se están investigando. Y segundo, no solamente se trata de la violación de un código de ética, se trata de la violación del Código Nacional de Procedimientos Penales. Punto, que además tiene mucha claridad en cuáles son las consecuencias de que cualquier servidor público tenga la oportunidad de violentar lo que ahí marca con tanta claridad, y es que se puedan filtrar información como la que Santiago Nieto filtró. Punto. No se trata de que por haber hecho aquellos un acto indebido, entonces la que es parte, o bueno, en este caso el que es juez, pues tenga también que actuar de forma indebida no para poder cumplir. Alguien que tiene una cédula que no cuenta con los 10 años al frente de esa subprocuraduría. A ver, no, pero, a ver, y justo ayer lo platicábamos con una persona. Al final del día es muy clara la forma en la que una persona por prelación, al momento de no haber procurador, tiene oportunidad de subir al cargo. En ese lugar no se menciona que esta persona deba tener las mismas características de años de estudio para poder estar en esa posición, que sería factible. Caso, sí, sin duda. A ver, y valdría la pena entonces revisar la ley orgánica de la Procuraduría para Artículo 30, debe de tener 10 años la cédula. Exactamente, y debería entonces tener como característica que el subprocurador también tenga esos 10 años, porque dado que está en condiciones, en cualquier caso de que se vaya el procurador, de poder llegar a esa posición, entonces deberíamos exigirle lo mismo. Sin embargo, no está. Entonces, claro, como encargado del despacho, no está nombrado por el presidente. Exactamente. No, y en eso tienen toda la razón. Sin embargo, sí se menciona que por prelación, al momento de no existir, él podría encargarse de las funciones del despacho, lo mismo que está haciendo, y no se ha ostentado como cosa distinta. Pero sí insistiría, a mí me parece que por intentar solventar un tema tampoco puedes infringir la ley, y Santiago Nieto lo ha dicho en más de una ocasión: yo soy un hombre de leyes. Pues sí, un hombre de leyes que violentas.
un hombre de leyes que cree que es muy valioso filtrar información de gente, independientemente de que la creas o no culpable. Eso es indebido. Violenta códigos de ética, sin duda, pero además violenta el código de procedimientos penales y eso tiene una repercusión y son años de cárcel. Entonces vamos a ver si, independientemente de la remoción o no de su cargo, pues bueno, también sería importante saber qué va a proceder porque la violación existe. Son 10 días los que tienen, 10 días hábiles para decidir. Ah, sí. También nos acompaña el día de hoy Cuauhtémoc Mazón Morena. Cuauhtémoc, mucho gusto, bienvenido. Gracias, Nino, buenos días. Gracias por la oportunidad. Con respecto a este tema, esas son las formas, Nino. Aquí hay un contexto. Lo que se dice no es lo mismo que lo que se implica. Y las implicaciones de este caso son más contundentes. Atrás de esto, si Santiago Nieto, si el fiscal, si las decisiones, si el ¿llegó voto el dinero? secreto. ¿Cuál dinero? Pues el dinero es lo que estamos discutiendo. ¿Ese dinero llegó a la campaña o no llegó a la campaña? Digo, Ellos dicen que no utilizaron el dinero. Ese es lo más importante. Claro, ellos dicen que no lo utilizaron. Ahí estaba el dinero. Y entonces eso es lo importante del tema. Esa implicación, lo que representa, incluso en un escenario impensable de pérdida del registro del PRI. Pues eso es lo que trae todo esto. Bueno, ¿a qué fue de eso, Raúl Cervantes a Brasilia? pues a enterarse para venir a congelar la investigación. Nunca dijo nada. Nada más dijo que se guardaba no sé cuántos años el tema. Entonces, eso es lo importante. Entonces, más allá de las formas de lo que va a suceder hoy en el Senado, lo que tendríamos que estar repensando es todo lo que implica y lo que ha implicado este caso. Y rápidamente... Estado de México. Sí. Guachicoleros en el Estado de México. No se dice así. Aprende a hablar. Guachiculeros. Pues sí. Y hay unos más guachiculeros que esos. Sí, yo me quiero referir. Ayer estuvo compareciendo el secretario de Economía y habló de temas. Qué buen secretario de Economía tenemos, es de lujo, carajo. ¿Lo viste? Impresionante. Ojalá y tuviéramos más secretarios de ese nivel. Sí, son. Impresionante. El punto es lo que dicen. Eso es lo grave, lo que dicen, lo que tienen que salir a decir. Nadie duda de las capacidades y la inteligencia de funcionarios. La capacidad de él era por encima de todo. Pero en la glosa nunca he visto uno tan grueso como este. Pero lo que dicen. ¿Y lo viste en el debate con los gringos? Sí. El gringo se sumía, porque este tiene una facilidad de palabra y la pronunciación en inglés junto con la canadiense se llevaban al gringo. Y es esa habilidad con la que se oculta información o se nos dice o se nos pretende convencer de algo que, bueno, pues está a todas luces. No solo el Telecán. El asunto habló de dos temas fundamentales, que es la política industrial, que ellos dicen que efectivamente están empeñados en tener una política industrial. No la hay, simplemente es una subordinación. Claro. Y ese es tema importante. Entonces vivimos condenados a que el 67% del comercio internacional sea interindustrial y nada que hacer al interior. Y entonces eso es lo grave. Y por eso estamos condenados a crecer 2%. Los últimos 30 años son la realidad de eso. Alonso Tamés, PRI. Gracias, Nino. Sobre el tema del fiscal Nieto, creo que hay varios matices al caso, ¿no? O sea, yo desde que vi el oficio en el que se presenta la remoción de Santiago Nieto, que no se establecen los hechos que se le imputan claramente en el oficio, eso fue un aspecto que en lo personal no me agradó. Pero partiendo del principio de suplencia, que para eso está estipulado la figura, Elías Beltrán tendría la posibilidad de cesar a Santiago Nieto de ser el caso. Creo que debe ahondar el Poder Judicial en esta determinación, pero partiendo de eso, que todo el mundo parte de una suplencia, menos el presidente de la República, no podría pensarse que sí fue ¿Él tomó legítima. la decisión? ¿Él lo destituye o lo destituyen de allá arriba? No lo sé, digo. Porque llegando y destituye al cuate, pues se me hace muy raro, ¿no? Digo, como que huele mal.
Otro punto, por eso hablo de matices. El tema de que los senadores de oposición amaguen con detener el análisis de la ley de ingresos se me hace nefasto, y es algo que ha hecho, que pues, casualmente hizo Ricardo Anaya paralizando la Cámara Baja de este país. Por ahí no es. Entiendo la algidez del tema, por supuesto, porque, a ver, pasemos al tema del voto secreto. Ese no están atorados, ¿eh? No, el voto secreto, pues, a ver, es una de las determinaciones que puede tomar la Jucopo. A ver, ¿qué pasa? Santiago Nieto en 2015 fue electo por voto secreto. Ana Lilia ayer salió, que es la presidenta de Jucopo, y estaba mencionando y diciendo que ella estaba de acuerdo con el voto secreto, pero el voto secreto es que le metas dinero al que va a votar. No, bueno, a ver, estamos hablando de gente honrada y honesta. No. Sí. O sea, yo estoy hablando del procedimiento, Nino. Por eso digo que hay matices y hay claroscuros. Antes se salían a orinar, güey, pero ahora no, ahora reciben la lana. Mira, en lo personal, a mí me gustaría ver una votación abierta, sí, abierta, por supuesto, pero también no podemos decir, es que si es por votación cerrada, eso nunca se había presentado. A ver, Santiago Nieto en 2015 fue electo por votación secreta. Entonces, a ver, hay que poner esas cosas en claro. En lo personal sí creo que fue muy desafortunado que se cese a Santiago Nieto en pleno auge de la investigación de Odebrecht. Por eso insisto que es un tema de matices. Tengo puntos a favor, puntos en contra, pero en general la situación creo que no ayuda a mete mucho ruido al actor del gobierno. Ya lo metió. No, pues, o sea, me queda claro. Si se hubieran esperado a que pasara lo del presupuesto, no hubiera habido problema, porque lo podíamos haber dejado. Ellos tienen 10 días hábiles, pero la decisión de ayer, cuando Cordero dijo que lo podía subir a votar y le dijeron que no, porque tomaban la tribuna, es que Cordero también se veía así como incipiente, se veía más priista que Gamboa, carajo. No, bueno, esperemos algunas horas para ver qué es lo que sucede, pero insisto, no manejemos el caso del exfiscal ahorita, Santiago Nieto, con una postura, diría, facciosa, ¿no? Porque sí tiene elementos, como decía mi compañera de partido, Fernanda, muy claros de que sí, digamos, violentó el proceso el filtro. Al filtrar la información. Entonces, hay que ponerlos en la balanza, ¿no? No es un caso sencillo. Pues no está tan complicado, pero en fin. No. Eduardo Rojo, Morena, Eduardo. Claro que no está tan complicado, pues, está saluda, claro. Cabrón, digo, perdón, buenas tardes, Nino, cabrón. A los compañeros, a ¿quién Morena no te enseñaron a saludar? Perdón, Nino. Está claro que es un caso de corrupción, ¿Cómo? No, bueno, pues desvío de recursos, que lo quieren convertir ahorita, porque sí hay unas lagunas ahí legales, ¿no? Y lo quieren convertir en un problema legaloide administrativo para desviar la atención, ¿no? Está claro que hubo recursos indebidamente filtrados a la campaña de Peña Nieto, que ese es el fondo real que se debería de estar por las fechas, es antes de la elección, ¿eh? Sí, pero que lo haga alguien honorable, ¿no? Exactamente. A ver, entonces no es honorable, no es honorable. Santiago Nieto claramente, ¿no? Ustedes lo pusieron. No, o sea, a nosotros lo pusimos. Entonces, perdón, okay. Su gobierno, ¿no? Su gobierno junto con los del PAN, lo propusieron y lo pusieron de fiscal. Entonces, en esta alianza que tienen, ya cuando empieza a salpicar el lodo, ya entonces, no, ellos lo pusieron, nosotros no lo pusimos, y ya quieren deshacerse de la persona y quieren lavarse las manos. Ese es el problema. Y el problema que tiene ahorita el PAN es que precisamente, pues como no tienen unidad, ¿no? Hay 6 senadores claramente que se han salido de la línea, pues son los que le hacen falta precisamente al PRI para poder ganar esta votación o mantener la destitución de este hombre, pero que no se quiera tapar el sol con un dedo. O sea, hay un caso de corrupción grave que yo creo que debe de atenderse, que es lo que se debería estar atendiendo realmente en el Senado, que la información que hay sobre esta empresa brasileña, ¿no?, del desvío de recursos debe de ser pública y se debe de aclarar y se debe de pedir precisamente también al gobierno de Brasil que se haga pública toda la información y la investigación que se tiene sobre el desvío de los recursos. Y nada más tocando ahorita un punto de lo del Edomex, ganaron 2 parejas gays, ganaron el amparo para poder casarse. Esperemos que pues esto sea parte
que siga habiendo apertura en todo el país y que las personas se puedan seguir uniendo en matrimonio o sean mujeres u hombres, ¿no? Entre sí, y que puedan mantener sobre todo los derechos legales que esto implica, ¿no? Muy bien. También nos acompañó Luis Manuel Orihuela, PRI. Luis Manuel, mucho gusto, bienvenido. Gracias. Pues yo creo que a partir de que se creó este Frankenstein de PAN-PRD, hoy un nuevo partido sin identidad, y como lo decía claramente Cuauhtémoc Cárdenas, incongruente ideológicamente, es lamentable que lo utilicen a través de las cámaras para negociar, para dirimir políticamente. El PRI, como lo establecieron aquí mis compañeros, claramente tiene argumentos jurídicos para las decisiones que se están tomando. Y lo demás son especulaciones, son acusaciones a lo que se ha dedicado Morena sin comprobar, cuando nosotros hemos visto claramente videos donde hay actos de corrupción claros por parte de militantes de su partido y inclusive también de Acción Nacional. Entonces, en ese sentido, pues sí necesitamos comprobar. El voto secreto, pues no se supone que es la mejor manera para que de manera autónoma las personas tomen decisiones. Por algo se vota en las elecciones con voto secreto, ¿no? Es una forma democrática y además mucho de lo que han peleado los ciudadanos es la autonomía de los senadores de los partidos, ¿no? Que sí llegaron por un partido efectivamente, pero representan entidades federativas, representan ciudadanos y hoy se requiere que ellos tomen decisiones de acuerdo a los intereses de los que representan, ¿no? Particulares, ese es el problema. Sigue. Es que es ahí donde ustedes están metidos, en los temas de intereses, ¿no? El fiscal carnal, como decía Nino, si llega a ser Mancera, ¿ya no es carnal? Sí, sigue siendo carnal, pero de ellos, ¿no? Del PAN-PRD. Entonces, realmente lo que hemos discutido mucho en esta mesa es que los ciudadanos exigen que los órganos verdaderamente tengan autonomía. Y cuando el PRI tiene mayoría y tiene la posibilidad de incidir en una decisión, es antidemocrático. Pero cuando PRD, PAN, el nuevo Frankenstein de la política mexicana, decide que debe ser tal persona para los órganos autónomos, entonces en ese sentido ya es democrático. No, esto, el PAN desgraciadamente está aprendiendo mucho del PRD, de irse en contra de todo. Ya no solamente es Morena, ya también PAN-PRD se dedican a... Eso ya, Morena ya. Yo creo que para que realmente los órganos autónomos funcionen, se tiene que cambiar la legislación y que se permita realmente otro tipo de decisiones donde los partidos, ninguno, intervenga. Oye, yo quiero felicitar a la familia Moreira allá en No se rían. Bueno, puta, si te vas a reír no vuelvo a hacer una felicitación. A Humberto, a mi amigo, y a su hermano, al gobernador, porque pusieron un fiscal carnal por 7 años, ya no los van a meter a la cárcel, a los dos Moreira, ¿eh? ¿Qué te parece? Fiscal carnal. En todos los estados así se hizo las reformas políticas para que fueran transaccionales, ¿no? Fiscales carnales. Muy bien, Fer. Nino, a ver, creo que el grave problema que tenemos en este país es seguir viviendo de hipocresía y de incongruencia. De verdad creo, o sea, hoy, justo lo que decían, a ver, el PRI no puso a ningún fiscal. El presidente manda una terna y el Senado, no como en esta ocasión con mayoría simple, sino por 2/3 partes, el Senado vota. ¿No votaron junto con el PAN? Sí, claro. A ver, pero sí creo que saben que lo que pasa es que no comprendemos entonces sobre conceptos. Hay un tema de imposición, que ese es distinto, y hay un tema en el que sometes a la consideración del Poder Legislativo una propuesta en donde se... Déjala hablar. Okay. A ver, no, es que no son consideraciones. Así funcionan los congresos en nuestro país. Y si no les gusta los de Morena, que son tan activos legislativamente como en la Asamblea, que nomás cobran y no se presentan ni en comisiones, bueno, pues tendrán oportunidad de hacer modificaciones a las reglas para que funcionen de otra forma. Entonces, no hubo una imposición. Santiago Nieto llega por un voto de la Cámara de Senadores a propuesta, por supuesto, de una terna del presidente de la República. Punto número 1. Segundo, hoy en nuestro país lo que vivimos es el chantaje. Entonces, si no nos lo pasan, les paralizamos la Cámara. No importa incluso que sea la ley de ingresos. Así es como llegamos a negociaciones y así es como se generan consensos entre los partidos con base en los chantajes y a ver quién sube más gente a la tribuna para tomarla y para dejar de hablar. Perdón, pero secuestrar la tribuna, la máxima tribuna de nuestro país, para poder discutir temas importantes es terrible y es importante que los partidos también asuman su responsabilidad y que los ciudadanos lo sepan, porque no se vale secuestrar la tribuna. Y tercero, a ver, aquí no nos confundamos. Estos temas de corrupción que se están investigando, como los N casos que tiene pendiente Santiago Nieto en la Fiscalía Electoral, que siguen sin salir, todos debieran seguir el mismo proceso que está perfectamente bien documentado en el Código de Procesos. Punto.
A ver, si es muy clara la ley, y Santiago Nieto se precia de ser un hombre de leyes, si es tan clara la ley, ¿por qué entonces violentarla? ¿Por qué entonces hacer pública información, no solamente tergiversada, sino además información que no tenía por qué subir a los medios? Eso es lo que no se vale, porque entonces sí estás poniendo cierta vulnerabilidad sobre las personas a las que estás investigando, y me parece que eso es injusto, y en favor de querer cumplir o de querer solventar un caso, no puedes violentar la ley por las mismas vías. Entonces, yo creo, hace rato lo mencionaban, que Santiago Nieto no es una persona ética para poder estar en esa posición. Los casos siguen y seguirán. Y tendrá que haber alguien responsable y alguien que verdaderamente sea un hombre de leyes y de instituciones, o una mujer de leyes y de instituciones, que tenga oportunidad de solventar todos esos casos que están pendientes. Y segundo, Nino, nada más para concretar, en efecto tenemos un gran secretario de Economía. Es un tipo súper hábil, un gran conocedor, no solamente de la política económica de nuestro país, sino además un hombre perfectamente formado. Qué afortunados. Él es quien está justamente pues liderando todos los esfuerzos en la renegociación del Tratado de Libre Comercio, en la que se ha dicho en varias ocasiones, a ver, claro que tenemos muchos retos aún por enfrentar, sin embargo, hemos sido grandes beneficiarios de este Tratado de Libre Comercio, y claro, por eso Trump y el gobierno de Estados Unidos pues no está tan contento de que siga adelante. Sin duda los retos están en hacer a nuestro país mucho más productivo, y se mencionaba, tenemos industrias en las que somos altamente productivos, como la industria automotriz, en donde no solamente pues llegan aquí las piezas y las armamos, ¿no? Sino que además tenemos cadenas de valor que al final del día lo que hacen es mejorar la vida de la gente. Como esas industrias, es responsabilidad de todos los mexicanos pues volvernos más competitivos, más productivos y tener más oportunidades de hacer que a la economía pues le vaya mucho mejor. Entonces, qué afortunados que estamos liderados por este gran hombre que está pues llevando todos los esfuerzos del Tratado de Libre Comercio, que yo estoy segura en breve pues ya tendremos seguramente algunas novedades de cómo va más o menos a quedar. Pan, ¿qué opinas tú del gobernador del Estado de México? Porque es del Estado de México. Bueno, yo nada más cierro. Arrancaste con el Senado ya. Yo nada más cierro. El Senado nos lo hacemos mañana. Sí, nada más cierro. Yo no veo cuál es el temor de que se pueda votar. O sea, finalmente, si está sobre la mesa y se está planteando y se va a consensar, no veo cuál es el temor. ¿Será porque es Emilio Lozoya? ¿Será porque es el exdirector de Pemex? ¿Será porque es el tema Brecht? Yo no sé cuál es el temor. Pero bueno, comentarte, mira, en los días pasados, uno de nuestros diputados, Raimundo Guzmán Corroviñas, presidente de la Comisión de Vigilancia, estuvo haciendo, literalmente, subiendo información de lo que viene a ser la cuenta pública de 2016. Se auditaron 275,000 millones de pesos, aproximadamente, bueno, 275,373,000 millones de pesos. Es decir, el presupuesto, como te lo decía, más grande de todo el país. Sí. Estamos hablando literalmente de presupuesto de casi el doble del Distrito Federal, literalmente del presupuesto que tiene literalmente para hacer y deshacer en todos los rubros, por lo que implica. De este presupuesto, 400 millones de pesos, Nino, se han detectado con responsabilidad resarcitoria, es decir, que de estos 400 millones se están iniciando procedimientos de carácter resarcitorio. ¿Por qué? Porque no se aplicaron correctamente, porque hubo desvíos de fondos. Entonces, este tema a mí se me hace muy importante porque estamos hablando nuevamente de temas de transparencia, de temas de rendición de cuentas. Asimismo, las áreas más observadas y donde desgraciadamente vemos el tema más delicado es el sector salud. 227 millones de pesos detectados que no están justificados. Ayer decía el gobernador Alfredo del Mazo, desabasto en el sector salud. No es casualidad, tiene al final su chiste. El siguiente rubro, el que vemos con mayor problemática es CIEM, 72 millones de pesos. Entonces, estamos hablando desgraciadamente de que en el Estado de México se tiene que poner más cuidado a la rendición de cuentas, más cuidado a la transparencia. ¿Por qué? Porque esta información y estos datos que te estoy dando son muy delicados. Derivado de esto también nos está llegando información a través de nuestro diputado. Deuda pública creció el 28% de 2011 a 2016. De 28,000 millones de pesos pasa a 36,000 millones de pesos. Es decir, cada mexiquense debe 2,235 millones de pesos. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con lo que estamos generando a través de nuestros congresos, lo que se está aprobando, porque no se puede seguir endeudando al Estado y no se puede dejar de dar seguimiento a los recursos, hacia dónde van y qué se está haciendo con eso. Morena. Y sin contar que hay un presupuesto autorizado,
pero el que le aprueban normalmente está en 25, 30% más al Estado de México. Eso sucedió el año pasado. Entonces, por ahí hay recursos que nos explican. Insisto en la parte de las formas, siguen discutiendo las formas. No es de forma, es de contenido, corrupción. De fondo. Corrupción, hay corrupción. Y vuelvo al supersecretario. Ahora ya destaparon al supersecretario Guajardo. No, pero no y me quiero referir. No va a ser ni y me quiero. gobernador, Y me hombre. quiero. No, Está en ese boleto. No. Me quiero referir. Ha destacado mucho en la glosa, perdona. Es lo bueno de tener varias opciones, no nomás una como ustedes. Los mineros. ¿Cómo nomás tienen una? Pues AMLO. Los mineros. Qué grosero eres. Los mineros, los verdaderos guachicoleros en México. Empresas canadienses que tienen concesiones baratísimas, y eso se lo debemos al secretario de Economía, ¿eh? Le cobramos 5 pesos con 70 centavos por hectárea por concesión. Y ellos expolian este país y se llevan los minerales. No estamos en contra de la minería, estamos en contra de funcionarios públicos que permiten lo que se permite en la minería en México. 2 ejemplos rápidos. Goldcorp, que es una empresa canadiense que tiene minas aquí y saca recursos. Todo. Los impuestos que se pagan en Canadá por la práctica de la minería son del orden del 40%, 2% por operación, 13% por ingresos brutos, 2 ISRs pagan las empresas mineras en Canadá. ¿Y aquí cuánto? Y aquí pagan nada más las concesiones y un ISR del 7 y cacho por ciento. En números gruesos, Goldcorp ganó el año pasado 2,000 millones de pesos y pagó 1 millón de pesos de impuestos. Esa es la diferencia. Entonces, un secretario que permite eso, que permite la expoliación de los recursos, que no permite que se incluya a las comunidades, por ejemplo, en Canadá eso no se permite. En Canadá a los aborígenes se les incluye en las empresas. Los sueldos, Nino, los sueldos. En México un minero gana $26 por jornada. En Canadá gana $26 por hora. Ese es el supersecretario del que hablamos, del que protege la economía en México. Ahí se van miles de millones de pesos. ¿Todos lo quitamos? Ahora que lleguen los No, el problema es de lo que hacen. Por eso yo decía hace un rato, sí, tienen la capacidad y son hábiles y hacen muchas cosas, pero lo que ocultan... ¿Pero cuántos años tiene lo de los mineros? Lo tiene desde hace muchísimos años. Sí, claro, viene... Más, tenemos a un líder sindical allá viviendo maravillosamente. Claro, pero el y ese que está... era de los de Morena, Pero ¿no? el que está ahorita... ¿No era de Morena? No, el que está ahorita es el que permite lo que está sucediendo. Entonces habla de una política industrial, Pero habla cuando de... ustedes proteger. lleguen lo quitan. No, pues no sé. No sabes. PRI. Gracias, Nino. Simplemente para dar una última opinión del tema de lo fiscal. Nada más. Coincido con todo lo que dijo mi compañera Fernanda. Alfredo del Mazo me está hablando. A ver, Alfredo del Mazo, ahorita ya van a pasar con... Que pases, por favor, con el Estado de México. Simplemente para ponerlo en palabras más llanas, o sea, el fiscal de delitos electorales no debe meterse en tiroteos políticos, y Nieto, al filtrar información sobre el caso Lozoya, hizo exactamente eso. Entonces, de ahí la vulnerabilidad que da hacia su figura, ¿no? O sea, bueno, para cerrar ese tema, me gustaría abordar el corte que hizo el INE de las firmas de los independientes al día, me parece, el 24, de los 286... está re feo eso, ya no vamos a tener, ya ni la Margarita va a ser. De los 286 aspirantes a candidatos independientes que van para el 2018, han acumulado entre todos más de 77,000 firmas en los primeros días, y digamos, todos los presidenciables juntos han reunido 27,000 más o menos. Sí, en primer lugar va con 13,000 ella. Sí, justamente Margarita Zavala en primer lugar con 13,033 firmas. Sí, después sigue la representante del Congreso Nacional Indígena, esta María de Jesús Patricio, que suma 4,170. 4 millones. No, 4,000. 4,000. Sí. No, 4 millones, pues ya.
van 10 candidaturas que se llevarían. Ya se llevarían todas. En tercer lugar está Armando Ríos Peter, que casualmente sigue ahí en el Senado despachando, con 2.899 apoyos, y después el Bronco, que lleva 2.663, y después Ferriz de con 2.214. Pedro, los últimos serán los primeros, no te preocupes. No, digo, realmente creo que todo pinta a que si Aquí entra no va a haber eso. algún independiente sería uno nada más. No, hombre, ¿cómo? No, en el mejor de los casos, ¿no? Digo, la verdad es que... Necesitan 866,000. Estamos hablando de más o menos 7,000 promedio en el día, los días que tienen disponibles para recaudar las firmas. Simplemente algo que quisiera comentar, Nino, que de verdad lo creo. Pero Margarita lo va a lograr, ¿eh? No, digo, ni Calderón. No, digo, ojalá entre Margarita para que fragmente más a la derecha. Digo, yo por mí encantado. Sí. O bueno, esa aleación. Pero lo que sí quiero decirte, Nino, que sí invitaría, y no porque la apoye y no porque crea en su proyecto, pero sí firmar por Marichuy Patricio. ¿Por qué? Porque creo que se garantice su presencia en la boleta electoral. Digamos, arrastraría a los partidos grandes que sí tenemos posibilidad de ganar a posicionarse sobre temas de la agenda indígena en este país, que ha sido uno de los dilemas morales históricos de este país, ¿no? O sea, simplemente por eso la otra vez surgió este tema. Me preguntaron, oye, ¿tú firmarías por alguno? Y yo dije, pues ni siquiera comulgo con sus ideas, pero creo que sería positivo tenerla en la boleta a la candidata del Consejo Nacional Indígena. Sí, no va a llegar tampoco. No, yo sé, pero bueno. ¿Estás feliz tú también, no? Le ayudamos. Pues simplemente que cumplan los acuerdos de San Andrés, que los firmaron con el PRI y ni siquiera de veras, los llegaron a cumplir Camacho. jamás, ¿eh? Ya se Jamás, murió Camacho. jamás. Y este asunto del amague político que se da en las cámaras, pues ese es el problema de institucionalizar ese tipo de acuerdos mediante los pactos políticos contra México. Pues así lo hicieron con el pacto contra México, ¿no? Ahí intercambiaron ahí prebendas, ¿no? Unas con otras para llenarse los bolsillos de dinero en base a la corrupción, y ahora pues obviamente como no les favorece, pues dicen, no, ahora ya no se respeta la legalidad. Pues sí, eso es lo que queremos cambiar en Morena. Pero bueno, el 10 de noviembre dice Del Mazo que se reabren todas las escuelas en el Estado de México. Hay 469 escuelas que sufrieron daños graves, ¿no? Esperemos que pues en 15 días que faltan para esas fechas, pues puedan tener las escuelas en orden. Yo creo que es una situación delicada. Ayer inclusive en algunas notas salió una madre de uno de los niños solicitándole a Del Mazo que por favor pusiera atención en esa, porque lo interrumpió. Bueno, la escuela estaba en un estado muy, muy grave, ¿no? Y en este asunto que hemos hablado de la violencia en el transporte público en el Estado de México, la CEMOP se dedicó a hacer una verificación, a pesar de que les avisan y les dicen no pasen por ahí porque están verificando y todo, y a pesar de eso se encontraron 844 unidades que no cumplen con los requisitos para ser de servicio público, y 35 choferes que obviamente consumen drogas o que se les hizo ahí las pruebas y el antídoto. Y yo creo que es algo muy delicado, que en el Estado de México se tiene que poner mucho énfasis en darle seguridad en el transporte público a los usuarios. Es la verdad lamentable, terrible. Ayer inclusive mataron otras 2 personas por el rumbo de Catepec, me parece. O sea, es lamentable que no se ponga atención en ese tipo de cosas. Yo espero que Mira, yo he visto a estos famosos microbuses hasta sin defensas. No, bueno. Entonces es cuando tú te preguntas, a veces hasta sin pintura, ¿no? Pero bueno, ya ni siquiera traen rotulados los numeritos de estos. Mucho tiempo, ¿no? Sí, lo dejaron descuidado mucho tiempo. Pero precisamente ese es el problema, ¿no? Que dejamos las cosas que pasen y se hacen costumbre, y ya después... Pero fue por culpa de ustedes. No, si hubiera ganado, si hubiera ganado Delfina, ya estaríamos en el cambio. Y próximamente va a ganar Andrés. No, dentro de 6 años. No, el año que entra va a ganar Andrés, ¿sí? Sin ningún problema. ¿Va a llegar? Claro que sí. Digo que sí va a llegar en la boleta.
siguiendo con el informe del compañero del OSFEM, olvidó algunos datos. El municipio más endeudado del Estado de México es Naucalpan, y su alcalde panista No me digas. subió en el primer año de gobierno 12% la deuda. Ese es bien rata, ese presidente. Le sigue Atzapán de Zaragoza, panista. Le sigue Huixquilucan. El único municipio de los más grandes del Estado de México que redujo deuda fue Tlalnepantla, con más de 100 millones de deuda. Y obviamente tus aliados del PRD también traen lo suyo. INESA elevó su deuda de 556 millones a 774 millones. Digo, datos del OSFEM que a lo mejor ahí el diputado Corroviñas se le olvidó mencionar al compañero. Entonces, bueno, desgraciadamente seguimos con esta mala administración por parte de los municipios. Es importante el tema de la rendición de cuentas y sobre todo pues que se frene el sobreendeudamiento que se tiene, ¿no? Municipios que realmente están cayendo en la quiebra por ese tipo de situaciones. Sí, es un caso muy Ya nos tenemos que ir, Vamos a conclusiones. Luis Manuel Orihuela, conclusión. Tu comentario final, ¿cuál sería? Que sea Estado de México, no sean malos, ¿sí? Por favor, Estado de México. Sí, yo creo que sería importante que estos municipios asumieran el tema de la nueva ley de disciplina financiera para que podamos realmente tener municipios con finanzas más sanas, que además son los que prestan los servicios más importantes, los más básicos, ¿no? Y que se destrabe ya los temas en las cámaras, que ya no las secuestren y que podamos sacar temas tan importantes como la ley de ingresos y el próximo presupuesto de egresos del próximo año. Muchas gracias. Eduardo Rojo Morena, tu conclusión. Pues bueno, Nino, nosotros seguimos pugnando por este asunto de que se pare la corrupción en todos los niveles y una situación que se da a conocer. Oye, espérame, ¿en todos los niveles? En todos los niveles. A ver, Alberto Anaya, que los 100 millones de pesos que te robaste. Alberto Anaya, disculpa, no es de Morena. ¿no? Pero es de usted. No, disculpa, pero no es de Morena. Él tiene su partido, lo rescató el PRD, ¿no? Y antes de eso lo había rescatado el PRI. Entonces, perdóname, es de ustedes. Disculpa, pero no es de Morena. Oscar González declinó por ustedes y ustedes van en alianza en la boleta para el 2018. Como tú dijiste hace rato, si aparece entonces no lo dirás, ¿no? Pero esperemos que aparezca, ¿no? No va a aparecer. Y se da en este asunto del Estado de México, sube 116% el robo de identidad, que es una situación muy grave para los tarjetavientes y obviamente todos los que utilizan algún medio de pago electrónico. Y se da en el Estado de México. Hay demasiadas maneras, obviamente, de ejercer este tipo de situaciones de corrupción, pero sí esperamos que haya una fiscalía por medio de estos medios electrónicos que se ponga a trabajar, que atienda estos casos y que obviamente se pueda parar esta parte. Y yo lo que diría, no quieran tapar el sol con un dedo. En el caso de la FEPADE es un caso de corrupción de fondo grave, de desvío de recursos para la campaña de Peña Nieto, y que así financiaron parte de su campaña. Muy bien, muchas gracias. Alonso Tamés, PRI. Gracias, Nino. Simplemente para concluir, quisiera comentarte que en una página de Facebook que tengo y subí un video en el que hablo de los bonos que diputados de todos los partidos se autoasignan, diputados federales. Más o menos, si restamos... ¿Esos son los moches? No, los bonos de fin de año. Bono de fin de año, perdón. Digamos, la gran mayoría de los diputados, porque, bueno, tengo entendido que Movimiento Ciudadano no los aceptó, por lo menos el navideño el año pasado, es algo aplaudible. Pero en general, todos los partidos se autoasignan, por lo menos el año pasado fueron 3 bonos. Que creo que es una gran oportunidad para el PRI de expresar mayor solidaridad, mayor austeridad. Creo que ya fue el primero en poner el ejemplo en verdaderamente regresar el dinero a la tesorería de la Federación. Eso fue, creo que, una acción muy positiva del PRI. Ahora, creo que si la vara se puso aquí, hay que subirlo un poco más. Somos la bancada más grande en el Congreso y por eso el video, ahí insisto que creo que sería muy positivo que la bancada del PRI renuncie a estos 3 bonos que creo que en este contexto son insultantes, y esperemos que se sumen muchos diputados federales. Es una invitación abierta. El año pasado fueron 7 diputados federales únicamente del PRI que rechazaron solo el navideño, no los otros 2, pero fue Fernando Moctezuma, Alfredo Bejos, Ivonne Ortega, fue Erika Hernández, Gloria Chávez, Guadalupe Rodríguez. Camacho, ¿no? Al parecer, creo que el ¡Camacho! ¿No eres el líder?
Entonces, bueno, esperemos que este año sean más y es una invitación porque que creo sea que el líder, por lo menos. porque creo que ser el partido más grande de este país conlleva cierta responsabilidad y marcar rumbo y poner el ejemplo. Y creo que sería una buena decisión del partido. Muy bien, muchas gracias. Cuauhtémoc Mazón, Moreno. Vayamos más allá de bonos. Hay una partida presupuestal que se llama Otras Actividades, legislativo. Más de 7,000 millones de pesos. Madre. Cuando uno, 7,000 millones de pesos es lo que se van a llevar todos los cuando partidos. uno pretende una disminución para redistribuir presupuesto, es intocable, como la 2 presidencial, como el Poder Judicial en el ramo 3. Entonces vayamos con mayor decisión, no nomás una cuestión de forma. Eso es lo que yo he visto en la mesa hoy, forma y no el fondo. En el caso del Estado de México, inseguridad es un tema central. Que creo bueno, ayer lo decía Santiago, lo decía en todo el país, no nada más. Sí, pero pues a la Nos pregunta... vamos a 20 y tantos mil. A la pregunta directa en el Estado de México, sí, es un tema central que... No se ha reducido nada, ¿no? No. Hubo cambios, incluso, ¿no? En la seguridad. A mí lo que no me gusta de Alfredo del Mazo es que tiene el mismo estilo de ¿cómo se llama? Es la inercia. De la famosa foto. Así es la inercia. Los compromisos son tales. No, yo creo por que los tiene que el mismo llegó tipo de comunicación. Sí, porque llegó con compromisos muy fuertes, entonces su margen de operación es reducido. Entonces, pues tiene que llegar de manera inercial a hacer exactamente lo que hizo el anterior. Y entonces, pues las cosas así no se van a arreglar en el Estado de México. Muy bien, muchas gracias. Partido Acción Nacional, Genaro Martínez, conclusión. Bien, gracias, Tenino. Pues nada más comentarle aquí a mi compañero del PRI, pues Naucalpan efectivamente es el municipio más endeudado, pero antes de Edgar Olvera hubo dos presidentes municipales, Azucena Olivares y también su sucesor, David Sánchez, que está en la cárcel. Que finalmente también tuvieron problemas pues efectivamente no... Por eso ganó el PAN, para que no robaran, pero salieron iguales. No, pero acuérdate, Dino, que finalmente el crecimiento de las deudas no se da de un día para otro. Problema de efectivamente de estos temas. Pues José Luis Durán era el dueño de ese municipio, se robaba todo. 12% subió la deuda el primer año de Edgar Olvera. A ver, oye, nada más de Edgar Olvera. ¿El centro comercial de ahí de Lomas Verdes, de quién crees que es? Pues no sé, porque se peleaban. Durán, güey. Pero luego se peleaba Enrique Vargas porque le clausuraba Edgar Olvera sus negocios. Sí, pero finalmente. Pero Enrique Vargas roba en Huizquiluca, no roba ahí. No, pero finalmente. Por favor, pon orden en tus José ideas. Luis Durán, digo, no por defenderlo, pero finalmente ya se metió con Enrique Vargas, una familia que tiene de empresarios y digo. Finalmente ya, yo siempre he visto a José Luis Durán como un hombre de bien. ¿A quién? A José Luis Durán, no da gratis, fue 2 veces alcalde y su familia es una familia de empresarios. Pero bueno, mira, finalmente... Oye, ¿cuántos años fue alcalde? Alcalde, pues 2 veces nada más. No, y la señora también la puso él. 9 años. 9 años. No, ¿qué pasó? Bueno, mira, comentarte muy rápidamente ya para cerrar. Ahorita siguiendo con los temas de los dineros, ya nada más para cerrar. En el Estado de México, los municipios deben 18,685 millones de pesos. Los municipios. Hay algunos municipios, como el estado de Capulac, que el 232% de su deuda es literalmente va ahora sí que a pago de deuda. Entonces tenemos que cuidar mucho el tema de la aplicación de los recursos, la asignación de los mismos y sobre todo estar súper atentos a vigilar la ejecución de los recursos, porque de lo contrario tendremos municipios que no se pueden literalmente... Pero la culpa fue de ustedes. Si no le hubieran dado, si no hubiera aceptado esos 1,000 millones de pesos, Josefina Vázquez Mota, hubieran ganado. Pero ahí Luis Videgaray les da 1,000 millones de pesos y la señora dijo, juntos podemos. Entonces también es la culpa de ustedes. No, ¿qué pasó, Nino? No, sí, no, para nada. Fernanda Vallardo, PRI, conclusión. Muchas gracias, Nino. Bueno, empezaré concluyendo con el Estado de México para que no me regañes. Bueno, a un mes de... No regaña a nadie. Gracias, Nino. A casi un poquito más de un mes de que llegó pues nuestro gobernador Alfredo del Mazo, la verdad es que creo que se han dado pasos, si bien todavía tenemos muchos retos y hay mucho camino por transitar. Está descafeinado, perdóname. No, Nino, a ver, pero yo pensaría en 2 cosas. Uno, a 3 días de llegar, bueno, pues el tema del sismo del 9 de septiembre, creo que es un tema bien complejo para llegar.
Entonces, y sin duda, además, pues ha habido muchos municipios en el Estado de México que han sufrido afectaciones. Entonces, sin duda, habrá que trabajar de forma coordinada con el gobierno federal y con los gobiernos locales, pues para poder darle atención prioritaria a la gente, que es lo que estamos buscando. Afortunadamente, el Estado de México, pues no es de las entidades que más afectaciones sufrió, a diferencia de algunos estados como Oaxaca o como Chiapas, bueno, que ya todos sabemos. Terrible. Híjole, la situación es Oaxaca. muy complicada. Y bueno, yo creo que el gobierno federal está haciendo el esfuerzo para poder solventar lo antes posible pues todas estas contingencias, poder tener el dinero disponible para la reconstrucción de las viviendas, poder haber atendido la emergencia humanitaria, que era lo primero que se tenía que realizar. Entonces creo que Alfredo del Mazo lo recibe pues bueno, un poco complicado este gobierno. Yo abonaría a dos cosas, Nino. La primera es: me da gusto ver un gabinete en donde hay tantas mujeres, pero además tantas mujeres jóvenes. Me parece que habla de la inclusión, me parece que habla pues de la convicción que tiene alguien como Alfredo del Mazo de poder sumar experiencia, pero también con juventud, con mucho talento, y abrir las puertas a muchas mujeres en carteras bien importantes. La verdad es que a mí eso me encanta, porque es una lucha que hemos tenido desde el PRI, no solamente al interior, sino cuando tenemos oportunidad pues de estar en esas posiciones de la administración pública, poder trasladar estos preceptos que tenemos de abrir las oportunidades de participación a mujeres y a jóvenes, y creo que Alfredo del Mazo lo hizo, y lo hizo en carteras muy importantes. Y tercero, en temas del Estado de México, la deuda. Bueno, creo que en México tenemos ciertos tabúes sobre algunas cosas, ¿no? Como en su momento lo teníamos sobre la reforma energética, pensando que el petróleo es nuestro porque nosotros tenemos ahí los barriles guardados, ¿sabes? O sea, estos temas que son medio dogmáticos en nuestro país, y creo que el tema de la deuda es uno de ellos. La deuda no es mala, per se, claro. Una deuda controlada, una deuda estable, pero sobre todo, y lo más importante, una deuda que se refleje en acciones en favor de la ciudadanía. Eso es lo más importante, porque sin duda lo que requerimos es inversión, y me parece que hay muchos municipios, y a nivel estatal también tendrá que hacerse, muchos municipios que requieran de una inversión real. Sin embargo, tiene que venir acompañada sin duda de transparencia y de rendición de cuentas, de transparencia de parte de los gobiernos, pero también de un ejercicio de rendición de cuentas en donde el ciudadano también esté involucrado y también tenga oportunidad de darle seguimiento a las acciones que se están realizando con todo su dinero. Finalmente, Nino, y cerraría con el tema con el que arrancamos, pero empecé con el Estado de México. Para mí, como sí decía uno de nuestros grandes ideólogos en el PRI, para mí forma es fondo. Tal vez para los demás no. Pero para mí, sin duda, pero tener a una persona que violenta la ley, eso también es corrupción. A sabiendas de que la violenta, mantenerlo también es corrupción. Sí, pero no han hablado de corrupción. No, y se hablará. A ver, los casos no están cerrados. El problema es el discurso mal hecho de parte de Morena. A ver, señores, no se confundan. Esto no implica que se están cerrando todos los casos que se están teniendo en la Fiscalía Electoral. No es desviar la atención. Les voy a decir, por ejemplo, ¿La podemos dejar terminar, por favor? que sí es mentira. Por ejemplo, y volvería al punto de la reconstrucción, porque hemos hecho hincapié cada programa, porque a un mes de los sismos seguimos sin tener respuesta de parte de los que el primer día salieron a comprometerse en regresar el recurso de sus partidos políticos. Me queda clarísimo que tal vez 1,000 millones de pesos o 20,000 millones de pesos sin duda es una pieza. Permítame. No, hombre, no simule. No es simulación. Te voy a explicar dónde está. No. El tema es no confundir a la gente, porque eso es de lo que Morena es experto. A ver, ¿cómo confundes a la gente? Cuando sacas tweets de parte de los líderes tanto de Morena como del PAN y del PRD y de Movimiento Ciudadano, y salen y dicen: nosotros estaremos dispuestos y vamos a regresar el 100% de los recursos del último trimestre de nuestro partido a la reconstrucción de este país. ¿Qué ha ocurrido al día de hoy? No lo han hecho. Pero se fueron al Fonden y regresaron. Sí, claro. Y eso es lo mismo, es burocratizar. No, señores, no es burocratizar, es encontrar. Para no regresar el dinero. Es encontrar. No, yo estoy de acuerdo con Morena. No. Ellos van a darle sus 103 millones de pesos a sus correligionarios. Claro, porque entonces encontraron que la medida adecuada es, como no confiamos en ellos, nosotros hacemos un fideicomiso para nosotros repartir a lo que nosotros pensemos que es lo correcto. No, para eso funcionan las instituciones. Permítame. Por eso
eso funcionan las Mañana instituciones. hacemos la Y con encuesta esto. con la Sheinbaum, ya. No. corruptas, Sus instituciones. Permiten precisamente. Voy a terminar Al con diablo esto. las instituciones. Voy a terminar con esto para dejarte Déjenme hablar. terminar y después vamos. Rojo. Por Después si hacemos una Eduardo encuesta quiere, con Sheinbaum, por si después. Eduardo quiere volver a concluir, solamente, sí, volver a concluir. Solamente voy a cerrar con esto. Nino, forma es fondo. Y si nos comprometemos ante la ciudadanía con ciertas acciones, yo no solamente esperaría que esas personas hagan lo propio, sino que además la ciudadanía verdaderamente lo tome en cuenta y lo avale. Porque esos son el tipo de gobiernos que hoy tenemos. Como bien dice mi compañero, Frankenstein, de ideología y además de maneras de pensar y de, por supuesto, un proyecto de nación que sabe Dios cómo les podría quedar, pero sobre todo, y del otro lado, lo que acabamos de ver en esta mesa, un autoritarismo en donde no se te permite tener tolerancia, pero además no puedes tener diversidad en las opiniones para poderte expresar. Y además misóginos. Además misóginos. Y hoy es 25, ¿eh? Así que no violencia contra las mujeres. Ay, de veras. Nunca, ¿no? Sí. Bueno, estos son así como rarines, ¿no? ¿Quién sabe? Y el 25 respuesta. Oiga, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Buenas tardes, muchas gracias. Me despido de usted. Mi nombre es Nino Canún.